¿Cómo les va? A ver. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, todo bien. Buen día. Buen día, porque no los escucho, no sé si están y yo como tengo las dos cosas. ¿Estamos? Sí, Vivi, Sí, se estamos ve bien. bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, yo les voy a dar lo que es malnutrición, digamos, o trastornos en la nutrición. El doctor Salazar, creo que la última clase les había dado en nutrición normal, negro, y Sí, ahora sí. Sí, eso. nutrición normal. eh, Hoy yo les voy a subir porque tengo desde el año pasado ya grabado y se iba a hacer muy extenso para dar todo el mismo día. Desnutrición yo se la voy a subir, tengo también raquitismo para que lo vayan leyendo. Yo había pensado que en todo caso en una clase siguiente por ahí comentemos algunos casos sobre desnutrición y demás, ¿estamos? Y hoy les voy a dar un poquito para estar en contacto, les voy a dar obesidad, que también es otro de los temas. O sea, los temas que serían de hoy es desnutrición, obesidad y raquitismo, ¿está? O sea, las otras dos se las voy a subir a la plataforma. Bueno, en cuanto a la obesidad, en el siglo XX hubo, digamos, fueron dos las metas de salud pública. Por un lado, a principios del siglo XX, fueron los medios de salud, se centraron en erradicar la desnutrición. Y ni bien habían comenzado a disminuir la nutrición, lo que comienza a subir en gran frecuencia, digamos, es la obesidad. O sea, se instala como epidemia la obesidad. Esta epidemiológicamente se ha convertido hoy por hoy en una epidemia, de modo que hay más obesidad que desnutrición en el mundo. De modo, también las últimas estadísticas, que todo eso yo lo digo en la clase de desnutrición que se han hecho en Argentina, hay un porcentaje aún mayor de niños con obesidad que niños con desnutrición. Es la nueva forma de malnutrición, digamos. Bueno, dicho esto, voy a darles un caso clínico, porque a partir de ahí vamos a ir desarrollando la clase. El caso clínico es un niño, Germán, de 11 años, traído a la consulta por su mamá. No sabe por qué y con movimiento de cabeza indica que le preguntemos a su madre. Esta, de mediana edad y aspecto preocupada, señala que los trae a la consulta el peso de Germán, el cual considera excesivo. Relata que Germán es un niño sano y que paradójicamente le daba mucho trabajo. ¿Me están oyendo bien? Sí, profesor. Sí, sí. Le daba mucho trabajo para comer cuando tenía 1 o 2 años. Señala que vivía a vitaminas y que darle de comer era una hazaña. La historia familiar relata antecedentes de obesos e hipercolesterolemia familiar en la familia paterna. El médico recibe a Germán, lo ubica frente a él y le pide que se quite la remera, poniendo en práctica su impresión global subjetiva, que es el 80% de sensibilidad.
observando depósito graso submentoniano, el prepectoral y la formación de pliegues grasos cutáneos sobre el ajuste del cinturón. Lo hace volver de espalda, prestando atención a los pliegues subescapulares y a los que se forman sobre la línea del cinturón. La impresión global subjetiva es positiva. Germán parece tener un exceso de reserva energética. Esto lo comenzamos acá y lo dejo acá, después volvemos a este caso clínico cuando vaya ampliando por qué se va a producir la obesidad. Bueno, como definición, la obesidad es la enfermedad que se caracteriza por el aumento de la grasa corporal, cuya magnitud y distribución condicionan la salud. En la mayoría de los casos presenta exceso de peso, es crónica, de causa multifactorial y está determinada por un balance positivo de calorías. Epidemiológicamente, dije al comienzo que es una patología epidémica de tendencia creciente en el mundo desarrollado y en el de economías emergentes. Hoy por hoy en países como África y Asia, en donde la desnutrición es muy alta, ha disminuido la desnutrición y ha subido la obesidad. Es decir, que la malnutrición se ha aumentado también en esos países de economías emergentes. Esta epidemia comienza en edades muy tempranas y se arrastra a la adolescencia y la adultez con un serio impacto en la salud infantil, ¿no? En Argentina, los niños con sobrepeso son algo más del 30% y la obesidad el 10%. En el 97, la OMS le dio categoría de enfermedad y como dije y repito, es un problema de salud pública que se va expandiendo por todo el mundo y que obviamente es una epidemia. Entre el 95 y 97% de la obesidad infantil se explica por la multicausalidad, vuelvo a repetirlo, porque muchas veces se habla, la obesidad es causa de causas tiroideas, siempre se dice, tendrás tiroides, una cosa o la otra, y en realidad es por una multicausalidad de factores que van a ayudar a que se desarrolle esta obesidad. La multicausalidad, como dije, de factores, el resto va a estar asociado a epifenómenos secundarios, a patologías endocrinológicas, bajo el porcentaje de esto, síndromes genéticos o lesiones hipotalámicas. ¿Cuál debe ser lo más importante? La prevención para la infancia. En cada etapa hay signos de alarma que como pediatras debemos tener en cuenta en la consulta habitual, aun cuando el estado nutricional sea normal, que también lo iré desarrollando. En cuanto a la fisiopatología de la obesidad, tomando en cuenta este cuadro, el exceso de adiposidad y ese balance energético positivo, que va a ser en forma sostenida, va a ser en las distintas etapas biológicas, es decir, va a haber un aumento en el aporte con una disminución del gasto que va a resultar de una sobrecarga energética, que frente a factores predisponentes, es decir, multicausales, llevan a un incremento en el depósito graso y como consecuencia a la obesidad. Hablamos de que la obesidad
está determinada genéticamente. Ahora bien, esto no se cumple si no hay influencias medioambientales que disparen, ¿estamos? Es decir, la persona o el niño, empecemos por ahí, va a tener una determinación genética que junto a disparadores se va a expresar. Esos disparadores pueden ser, comenzando desde desde que está en la panza, digamos, factores perinatológicos. Luego vamos a ver a la etapa del lactante hasta el niño adolescente y adulto. ¿Estamos? ¿Qué vamos? Desde la etapa del lactante, factores maternos como la obesidad y la diabetes, la sobrealimentación, factores culturales como las personas que tienen menor actividad física, alimentos de alta calidad que llevan a una sobrecarga genética, factores medioambientales, factores psicológicos que van a ir desarrollando a lo largo de la vida de las personas hasta llegar al estado adulto. Es decir, hay un gran porcentaje de niños, se habla de que el 60% de los niños obesos tienen ambos padres obesos, y que el 40% si solo es un niño, y el 8% si ningún padre es obeso. De modo que es altísimo el porcentaje que tiene la herencia, digamos. Pero vuelvo a repetir, no sé si no puedo salir. El factor genético no se expresa si no aparece el disparador medioambiental. ¿Estamos? Bueno, en cuanto al rol que juega, volvemos a repetir, el tejido adiposo en las distintas etapas comienza desde el crecimiento y desarrollo normal. Hablamos de que en la patogenia del crecimiento y desarrollo, que comprende de la etapa prenatal, normal hasta el adolescente. Desde estudios en humanos se han determinado que desde la etapa prenatal normal ya se va iniciando el estado obeso, es decir, una sensibilidad para desarrollar obesidad o desarrollo de tejido adiposo. Eso en cuanto al crecimiento normal en la panza. Luego tenemos factores intrauterinos y factores perinatales que van a influenciar en todo, tanto en el peso de nacimiento como en el desarrollo, ¿no? En cuanto al peso de nacimiento, los niños de alto peso y bajo peso al nacer tienen mayor, son factores, digamos, que van a influenciar en la obesidad futura. Ya me voy a detener ahí. También la diabetes materna, la obesidad, el retardo de crecimiento intrauterino, el tabaquismo. Son todos factores a nivel que van a influenciar a nivel intrauterino y perinatal. En cuanto al peso de nacimiento, que esto es muy importante, la relación que existe entre el crecimiento intrauterino y el crecimiento postnatal es muy complejo determinar esto. El mayor peso al nacer, niños grandes de peso al nacer, se van a asociar con un mayor índice de masa corporal en la infancia. Y tienen, por consiguiente, un índice de masa corporal fundamentalmente de masa magra. En tanto que los niños de bajo peso al nacer y los niños que han tenido una restricción en el crecimiento intrauterino, con un adecuado patrón de alimentación postnatal, y van a tener un crecimiento más acelerado, se van a asociar con con masa grasa, ¿damos? Por lo tanto, el peso al nacer guarda una relación inversa, es decir, niños que son grandes al nacer van a tener un aumento en masa
magra y niños que son bajo peso al nacer van a tener una mayor masa grasa. Es decir, y estos dos factores van a relacionarse con la obesidad. En los niños que tienen un alto peso al nacer, los factores que van a estar involucrados van a ser la edad y peso de la madre, la obesidad de la madre pregestacional, la elevada ganancia de peso, la diabetes gestacional, la insulinoresistencia. Los niños con bajo peso van a tener, como dije, mayor masa grasa y menor tejido magro. Por lo tanto, ¿por qué van a tener mayor predisposición los niños de bajo y alto peso? Va a ser debido a que hay una mayor distribución del depósito graso, sobre todo a nivel central, que eso favorecería el desarrollo de la resistencia a la insulina y otras condiciones asociadas que serían el origen de las enfermedades del adulto y de estos determinantes que hoy por hoy hablan de síndrome metabólico. Esas son las dos causas que van a llevar a determinar que el peso de nacimiento bajo y alto sean causantes de obesidad en el futuro. Otro de los niños que tienen mayor riesgo de obesidad son los lactantes con catch-up acelerado. Acá me falta. En cuanto al crecimiento y desarrollo postnatal, tenemos el crecimiento compensatorio entre el nacimiento y los 2 años, el lactante con catch-up acelerado. Estos niños normalmente, entre el nacimiento y los 2 años, va a ser el catch-up acelerado, el tamaño celular de los niños permanece estable desde el primer año hasta la pubertad. Mientras que los niños que tienen este catch-up acelerado, va a haber un aumento progresivo en cuanto a aumento de celularidad y de hipertrofia celular, que llevaría a que sea una predisposición también a la obesidad. Otra cosa muy importante es el rebote adipositario temprano. Normalmente el rebote adipositario se da entre los 5 y 7 años y un rebote adipositario temprano sería un mayor riesgo de obesidad. ¿Tá? Generalmente a los 2 años el contenido de grasa decrece hasta los 6 y 8 años y que comienza a aparecer tanto en el hombre como en la mujer. Alrededor del 6º año se produce un nuevo aumento de depósitos o rebote adipositario, que es el escalón en el índice de masa corporal. Eso es lo normal. Este rebote en estos niños se produce antes, sobre todo en los niños que han crecido en percentilos altos, y más tardío en los niños que se han crecido en percentilos de 50. Es decir, que el rebote adipositario temprano, antes de los 5 años, también se asociaría con mayor riesgo de obesidad en la edad adulta. Vamos hasta ahí. ¿Me van siguiendo bien? ¿Hola? Sí, Vivi. ¿Va bien, Negro? ¿Se entiende bien? Sí, yo por lo menos sí, no sé el resto. Dije, todo lo que fue el rol del tejido adiposo en estas distintas etapas es muy importante para que les quede claro. Sí, Todos sí. estos puntos que dije. Bueno. Vuelvo a repetir los riesgos que tiene la obesidad, niños de bajo peso, de alto peso y el lactante con catch-up acelerado. Si consideramos, según las etapas biológicas, vamos a repetir un poquito para que les vaya quedando los distintos factores que van a incidir en la obesidad futura, ¿no? A nivel de lactante, los factores que van a influenciar al nacimiento, volvemos a repetir, en el peso y la masa grasa son la obesidad, la diabetes y los modos de alimentación. Como dije, en la incidencia que va a tener en la
fisiopatología, es decir, la genética va a ir acompañada de todos estos factores ambientales que van a ayudar, ¿sí? De modo que el modo, vuelvo a repetir, de alimentación es muy importante. El modo de alimentación con fórmula que pueden ser inadecuada preparación, forzar la ingesta de la mamadera, agregar cereales o azúcares en exceso, puede llevar todo un aporte calórico muy alto y a una menor autorregulación de la ingesta. Aquí tenemos el factor protector que cumpliría la alimentación materna, que en estos niños con la alimentación con fórmula no pueden manejar la cantidad de alimentos que se les da. Otro de los temas son la introducción de semisólidos antes del 6º mes. Todos constituyen determinantes en el tamaño corporal, ¿no es cierto?, desde los primeros 6 meses, que luego se van a atenuar en el 2º semestre y que va a fortalecer todo esto y va a disminuir el riesgo a la persistencia o la tendencia a la obesidad, la deambulación. Si esto persiste y no se produce un aumento, una desaceleración, digamos, en el aumento del peso al llegar al 2º año de vida, son niños con una alta predisposición al estado obeso. Es decir, que hay niños, en este caso habríamos de catch-up acelerado, porque en el 2º año de vida se incrementa ese estado obeso y causará el riesgo de obesidad. El niño en los preescolares, entre los 3 y 9 años, también en esta etapa estamos en el momento del rebote adipositario, como habíamos dicho, que en esta edad, digamos, es muy importante las actitudes alimentarias, porque los chicos el factor que va a modificar esto es la actitud que tienen con la alimentación los niños. Y por el otro lado tenemos la etapa de la adolescencia, que es el periodo de rápido crecimiento y de cambio en la composición corporal, que en esta etapa, si el adolescente completa este periodo obeso, el riesgo de persistencia es alto, ¿no? Y acá tenemos problemas importantes, desde los problemas psicosociales, psicoemocionales, con alteraciones de la imagen, con alteraciones de la estima, el aislamiento, la depresión, los trastornos de la alimentación. Bueno, de modo que los periodos fisiológicos más vulnerables van a ser el primer año de vida, por ese catch-up acelerado que puede llegar a haber, entre los 5 y 7 años por el rebote adipositario y la pubertad. Esos son los periodos fisiológicos más vulnerables. ¿Está? En cuanto al diagnóstico clínico, el diagnóstico se va a basar primero en la impresión clínica, es la impresión esa subjetiva que dije cuando hablamos del caso clínico, que puede evidenciar adiposidad y la distribución. Después hay que basarlo en el peso. Ahora, el sobrepeso no debe considerarse un sinónimo de exceso de grasa corporal. Puede expresar el peso un aumento de masa magra, edemas, organomegalia, o sea que no es el peso el que va a determinar el exceso de grasa, ¿sí? La talla, hay que hacer una medición de la circunferencia de cintura que permite esto diagnosticar el exceso de grasa troncal. Hay que medir la tensión arterial y la interpretación va a ser de acuerdo a edad y sexo, ¿no? De acuerdo a las tablas del percentil. Luego tenemos que sacar el peso relativo, que va a indicar el peso del examinado como porcentaje del peso medio para los niños de la misma talla y sexo. Se saca una tabla que es peso real sobre peso teórico por 100.
Y de acuerdo a eso lo podemos clasificar de 110 a 119 en un riesgo de obesidad, 120 a 130 obesidad leve, obesidad moderada, de 131 a 150, 151 a 170 obesidad grave, mayor de 170 va a ser obesidad masiva, y mayor a 200 obesidad mórbida. Ahora, el indicador que mejor relaciona la masa corporal y se lo utiliza como una medida indirecta es el índice de masa corporal, ¿sí? Que se saca por peso sobre talla al cuadrado. Ese es el indicador antropométrico que mejor va a correlacionar, ¿sí? Y acá, de acuerdo a eso, vamos a considerar esto: sobrepeso, obesidad y obesidad grave. De acuerdo al puntaje Z, podemos determinar sobrepeso entre 1 y -2, y de acuerdo a las tablas del percentilo, de 85 a -97. Eso va a ser sobrepeso. Obesidad, más de 2 de puntaje Z, más de 97 en los índices de percentilo. Y de obesidad grave, más 3 puntaje Z y más de 99 en las tablas de percentilo. Los pliegues cutáneos, que permiten medir la grasa depositada en el tejido celular subcutáneo y cuantificarla a través de la medición del pliegue en 4 regiones. Va a ser tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaca. Y eso me parece que se los dio el doctor Layún en una clase de crecimiento y desarrollo, que se utilizan los calibres o picómetros de Apperden o Lange, que ejercen sobre la piel una presión constante y se van tomando pliegues en las distintas regiones. En cuanto a valoración clínica, tenemos la evaluación antropométrica, como ya lo dije, luego la anamnesis. Esto es sumamente importante porque acá vamos a ver el peso al nacimiento, que aquí, como si van recordando lo que les voy diciendo a lo largo de la clase, el peso al nacimiento, si fueron grandes, si fueron pesos bajos, cómo fue progresando durante el primer año, si tuvieron niños con un catch-up acelerado, es decir, un crecimiento que fue muy acelerado, cómo fue el aprendizaje de la conducta alimentaria, si tomaron la leche con fórmula o fueron lactantes de leche maternizada, tomaron pecho materno. Investigar los factores que pueden desencadenar esa obesidad, hábitos alimentarios del niño y la familia, los problemas vinculares que pueden tener con la madre y los alimentos, los antecedentes familiares de obesidad, que como dije también es un alto porcentaje de niños que tienen antecedentes familiares de obesidad, y antecedentes de enfermedades asociadas como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. En el examen físico, el hábito corporal, la distribución del tejido adiposo, la tensión arterial, el desarrollo puberal que tiene. En cuanto a los exámenes del laboratorio, tenemos que pedir una glucemia, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, hemoglobina y tratamiento y hematocrito. Y acá me falta que todas las funciones hepáticas, que agréguenlo, que no se me ha pasado, pero hay que tener en cuenta todo lo que es la función hepática. O GPT, para evaluar, porque una de las complicaciones que tiene es lo hepático, digamos. Y la edad ósea. Bueno,
En cuanto a las complicaciones de la obesidad, son los trastornos respiratorios, que pueden ser funcionales, el síndrome de Pidgeot, apnea obstructiva del sueño, la hipoventilación alveolar primaria. Esto es muy importante, las apneas obstructivas del sueño se ven mucho en los niños que tienen obesidad. Los trastornos ortopédicos, pie plano, epifisiolisis femoral, la tibia vara, los trastornos metabólicos, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el aumento de lipoproteínas de baja densidad, los descensos de lipoproteínas de alta densidad o HDL, los trastornos hepatobiliares, es lo que le dije anteriormente, por eso la esteatosis, el hígado graso, hoy por hoy ha aumentado muchísimo la incidencia de hígado graso en los niños, la hiperaminotransferasemia, la colelitiasis, otro factor también, se ven muchos cálculos en niños obesos, y los trastornos dermatológicos como la pseudocantosis nigricans y las estrías. Volviendo un poquito al caso que les presente, vamos a ir repasando y les voy a mostrar y les voy a dejar para que ustedes saquen la conclusión y el diagnóstico de este caso clínico. Si tomamos el caso clínico del principio, que era, vamos a repasar para que a ver si era un niño, vamos a repetir, de 11 años, que es traído a la consulta. Que la mamá consideraba excesivo el peso, que era un niño sano, que tenía mucho trabajo para comer, entre los 1 y 2 años, que vivía vitaminas, que tenía una historia familiar de obesos e hipercolesterolemia, que el médico tenía una impresión global subjetiva del 80% de sensibilidad, que se había observado un depósito graso submectoniano y que tenía los pliegues subescapulares que formaban sobre la línea del cinturón, que parecía tener un exceso de reserva energética. Si tomamos esto en cuenta, vamos a ver que este niño tenía un exceso de reserva energética y que teníamos, en principio, tomando la historia de salud actual y pasada, teníamos una genética de padres obesos, que había que indagarle en el momento que había aparecido la obesidad, ¿sí? Si era en el tercer trimestre del embarazo, si tenía hijo de madre diabética, el rebote adipositario entre los 5 y 7 años, si había sido anterior, cómo estaba en la adolescencia. Todo eso porque son periodos de alto riesgo, como ya lo dije. Los problemas vinculares, en este caso, con la madre y los alimentos, en especial durante los 2 primeros años, me decía que era un niño que vivía vitaminas, que no se alimentaba, que hay que tener mucho ojo con eso, de darle vitaminas, y lo que sí hay que ver es los alimentos, cómo se maneja con los alimentos, no darle o el niño que no come, le damos vitaminas, y en realidad lo que tiene es una alteración de la alimentación, de los horarios, no es porque no se alimenta, porque sí, no se alimenta porque sí un niño, hay un porqué. Si había tenido medicación esteroidea, la historia alimentaria de este niño es muy importante y adquiere muchísima importancia, sobre todo en la cultura familiar. Y bueno, y los indicadores
en cuanto al examen clínico. Luego, la evaluación del tamaño y la composición corporal, que acá les voy a dejar después agregado, era un niño que tenía 50 kilos y medía 1,38 m. Eso, si quieren, lo pueden anotar, así le pueden sacar todos los índices de masa corporal, el peso para la talla, y determinar qué es lo que tiene Germán, si tiene sobrepeso o no. Y después hacerle una evaluación, como les decía, del tamaño y la composición corporal, y los exámenes complementarios que se le puede hacer a este niño. Y llegar a una conclusión por qué se les puede dar. O qué tiene, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, demás. ¿Estamos? Les dejo como tarea. Acuérdense que el niño tiene 11 años y que tiene 50 kilos y mide 1,38 m. Cuando nos juntemos la próxima vez les voy a preguntar qué tiene este niño. Bueno, en cuanto al tratamiento de estos niños, lo que tenemos que hacer es promover un crecimiento y desarrollo normal para mejorar el índice de masa corporal, teniendo en cuenta todos estos factores. Los hábitos de alimentación saludable y adecuados para la edad y posibles para la familia, desde que nacen, incluyendo como factor protector a la lactancia materna. Y luego los hábitos de alimentación saludable, comienzo a los 6 meses en la alimentación, son factores protectores en los lactantes. Estimular la actividad física en todas sus formas. Disminuir las actividades sedentarias. Horas de pantalla. Es fundamental disminuir las horas de pantalla, que los niños, sobre todo con sobrepeso, tienen tendencia a realizar esta actividad. Corregir las alteraciones de la conducta alimentaria, sobre todo en los adolescentes, y prevenir la aparición de complicaciones o tratarlas si ya están presentes. Esos son como tratamientos. En cuanto a el síndrome metabólico, que es un síndrome que se da en un 3 o un 4% en la edad pediátrica, y a lo largo de toda esta clase que les voy dando, vamos a poder, o hemos podido observar el riesgo de obesidad y síndrome metabólico que aparece en edades muy tempranas. Por ello que debemos tener en cuenta factores muy importantes, como son las condiciones maternos fetales. Yo ya le dije que los niños de grandes y bajos son niños de peso, son niños predisponentes a tener en el futuro condiciones para que se dé el síndrome metabólico. La insuficiente lactancia materna es otro factor, la excesiva ganancia de peso en los lactantes, los hábitos de la vida, en la alimentación y la actividad física, todo lleva a desarrollar obesidad y como consecuencia insulinoresistencia y factores que van a predisponer al síndrome metabólico. Con este desarrollo de la obesidad y de la epidemia de la obesidad a nivel mundial, nos ha aumentado la preocupación acerca de las complicaciones metabólicas. ¿Estamos? Y de esta insulinoresistencia, como lo dije. En los adultos, esos factores de riesgo que van a ser causantes de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 se asocian en la constelación del síndrome metabólico. ¿Cuáles son los criterios de síndrome metabólico? Son la obesidad central definida por un perímetro de cintura mayor al percentilo 90 hasta los 16 años, más de 2 de los siguientes criterios.
triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL menor de 40 miligramos por decilitro en menores de 16 años y menor de 50 en las mujeres mayores de 16 años. La tensión arterial sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 85 y la glucemia plasmática en ayunas igual o mayor a 100 miligramos por decilitro o diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Esos son los criterios para determinar síndrome metabólico y la influencia que tiene a lo largo desde el nacimiento hasta la edad adulta. ¿Estamos? Bueno, chicos, con este tema, como conclusión de todo, termino esta clase esperando que les haya podido dar un poquito de obesidad, que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, pero es difícil, me resulta muy difícil, hacía bastante que no les daba clase y me resulta bastante difícil estar así. Así que espero que lo hayan podido entender y si tienen alguna pregunta se las puedo responder. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien, Vivi, felicitaciones, salió muy linda la clase. Muy clara, muy concreta. Así que estamos, chicos, a la espera de que si les ha quedado alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo hagan ahora. Es muy importante la tarea que les dejó la doctora Berea. Esto lo podemos trabajar en el foro si ustedes quieren. Recuerden y tomen nota del caso clínico. Y después el peso y la talla, 50 kilos y 138 centímetros. De acuerdo a eso, ustedes pueden trabajar y decir. Yo lo que quiero que hagan, en ese caso clínico, que saquen, bueno, el peso relativo, el peso para la talla y el índice de masa corporal. Y lleguen a la conclusión de que el niño obeso, digamos, o el sobrepeso que tengan, de acuerdo a qué factores desarrollo, digamos, que tengamos en cuenta esos factores de la familia obeso, todos los factores desde la niñez que él tuvo, la alimentación, el vínculo con la madre, todos esos factores que fui desarrollando y que me lo dejen como una conclusión final. Es decir, es un niño. ¿Qué diagnóstico tiene? Si tiene un sobrepeso o es un obeso, y qué factores influyeron en ese niño para llegar a eso. ¿Estamos? Sí, y yo agregaría ahí también, Vivi, consejos. ¿Cuál es el consejo? Si quieren el tratamiento, pero si no tratamiento, por lo menos una consejería a la familia y hacia el niño, porque ya tiene 11 años. Eso me parece que es un tema importante. Las consejerías. También se pueden buscar qué consejos le darían a los padres cuando llega un niño al consultorio con sobrepeso. Hay muchísima bibliografía hoy por hoy, porque vuelvo a repetir, es una enfermedad creciente, es una enfermedad epidémica, hay más sobrepeso. En la última estadística de nutrición lo digo, que se ha hecho a nivel en Argentina, hay mucho más niños con obesidad que con desnutrición. O sea, el problema de la malnutrición infantil es altísimo en los niños que son obesos. Y hoy por hoy en el consultorio, yo personalmente, y lo he hablado con
sobre todo con el doctor Layún, que trabajamos juntos, la pandemia, si hay algo que ha aumentado muchísimo, es la obesidad y el sobrepeso. Es altísimo el porcentaje Perfecto. de niños que tienen sobrepeso. Esto ha generado una malnutrición, niños que están sentados frente a una pantalla muchas horas,